Bienvenidos, amados hermanos. El Ministerio Latinoamericano Misionero presenta su programa, Así está escrito. Hemos desarrollado este programa con el exclusivo propósito de promover el avance de la predicación del Evangelio a través de la Fundación de Iglesias en América Latina. Nos complacemos en presentar una predicación más con el pastor y misionero Boanerges Morán. ¿Qué tal, estimado oyente? Bienvenido una vez más. El día de hoy hemos de continuar en el desarrollo de este interesante estudio. Recuerde que hemos estado desarrollando el tema acerca de las últimas cosas que están por venir en este mundo. Y hemos tomado varias porciones de la Biblia para estar hablando acerca de estos temas interesantes. Yo quiero decirle, amable oyente, que no es nuestro interés agotar los temas. No podemos por la radio agotar estos temas, ni hablar de ellos de una manera profunda. Solamente he querido tomar todos estos temas y tratar con ellos, no solamente de consolar su corazón, pero consolar mi corazón también. No solamente de animar a usted, pero a que nos animemos todos, sabiendo de que si por un lado es cierto que las cosas están terribles, de que hay problemas en este mundo, de que hay situaciones difíciles, de que este mundo está cruzando por situaciones adversas, también es cierto que hay en el futuro cosas gloriosas de parte de nuestro Dios para aquellos que han creído en Él. Aleluya, gracias a Dios por todo esto. Vamos a leer 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 8, versículo 12, donde ya comenzábamos a disertar un poco en nuestro programa anterior. Les suplico tomar su Biblia y meditar conmigo en 2 a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8 al 12. Dice la palabra de Dios: y entonces se manifestará aquel inicuo, recuerde que está hablando del anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento, nos dice la Escritura, es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Subraye esto: por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvo, no recibieron el Evangelio, no creyeron en Cristo. Y esta es la razón de que son engañados, y esta es la razón de que se pierden. Luego el verso 11 nos dice: por esto Dios, por haber desechado la verdad, por no haber creído en Cristo, por haber hecho a un lado el Evangelio, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin, dice la Escritura, de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. ¿Cuántos que no creyeron a la verdad, a Jesucristo, van a ser condenados? Subraye la palabra, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. En realidad esto es complicado, esto es peligroso, no creer al Evangelio. Luego dice que en vez de creer a la verdad, sino, dice la Escritura, que se complacieron en la injusticia. En lugar de creer la verdad, se unieron a la mentira y a la injusticia. Hermanos, esto que acabamos de leer se refiere a la segunda venida de Cristo, a la gloriosa segunda venida de Cristo, y al juicio. Es el evento que está descrito en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5 al versículo 10 también. Vaya conmigo a esta otra porción de las Escrituras. Dice la palabra de Dios ahí, la porción que hemos citado: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios,
por el cual asimismo padecéis. Porque, oiga esto, es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo va a ser esto? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, dice la palabra, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vuelvo a subrayar, ¿para quiénes viene este castigo? ¿Para quiénes es la condenación eterna? Para los que no conocieron a Dios, para los que ignoraron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. He ahí lo peligroso, lo terrible que es hacer a un lado a Dios de nuestras vidas, lo peligroso que es ignorar el Evangelio. Luego el verso 9 nos sigue diciendo, los cuales, estos que van a ser condenados por no creer al Evangelio, por ignorar a Dios, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Excluido, dice, de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Hermanos míos, el Evangelio nos es predicado, Cristo nos es predicado, hemos tenido y tenemos una gran oportunidad de creer estas cosas y de poner nuestra fe en Jesucristo. Sin embargo, vienen días cuando esto ha de terminarse. Los cielos serán abiertos y el Hijo de Dios ha de venir a poner su reino en este mundo. Y cuando eso pase, entonces va a traer retribución a aquellos que ignoraron el Evangelio, que se complacieron en la injusticia y que prefirieron la mentira antes que la verdad. Otro pasaje que nos habla de esto también es Apocalipsis capítulo 19, verso 11 al 21. Vaya conmigo, por favor, a la palabra de Dios en esta porción. Nos dice Apocalipsis, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Aquí debemos de tener cuidado de no confundir este caballo del capítulo 19, verso 11, con el caballo que vimos al principio, que tenía un arco y salió venciendo para vencer, que leíamos al principio. Aquel caballo blanco del principio que recibió una corona y salió venciendo para vencer, dijimos que es el anticristo. Pero este caballo blanco del capítulo 19, versículo 11, este es Jesucristo. Entonces vi el cielo abierto, dice, y he aquí un caballo blanco, y oiga esto, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Este es Jesucristo, el Hijo de Dios. Versículo 12 nos sigue diciendo, sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre era el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Este es Jesucristo, viniendo a la tierra. Verso 15 nos dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él, Jesucristo, las regirá con vara de hierro. Él, Jesucristo, pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Él trae el juicio. Y en su vestidura, dice el verso 16, y en su muslo tiene este nombre, escuche, Rey de Reyes y Señor de Señores. Luego el verso 17 añade, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol,
y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid, congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, carne de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Porque escúcheme, hermano mío, tanto grandes como pequeños, libres y esclavos, cuando están sin Cristo y cuando rechazan a Cristo, están igualmente bajo condenación y en contra de Jesucristo. Entonces el Señor les está llamando. Esta es una preparación para lo que viene. Viene el Armagedón. Aquí es donde se va a dar la guerra. Verso 19 del capítulo 19 nos dice: y vi a la bestia, que es el anticristo, y a los reyes de la tierra, y a sus ejércitos, reunidos, oiga esto, para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Todo el planeta, toda la fuerza de los hombres juntamente con el diablo reunidos para guerrear contra el Hijo de Dios que viene para poner su reino, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Luego dice el verso 20, y la bestia fue apresada. Esto es el final, esta es la culminación de Armagedón. Y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves, dice la Escritura, se saciaron de las carnes de ellos. Bueno, aquí tenemos la descripción de los eventos pasando en el tiempo de la gran tribulación, al final de la gran tribulación, en esta terrible guerra llamada Armagedón. Hermanos, ocurrirá al final de los 7 años del periodo de la tribulación, cuando el misterio de iniquidad, el programa inicuo de Satanás, haya terminado en la batalla de Armagedón. Ahora, entonces viene el Hijo de Dios para poner su reino en este mundo. No debemos olvidar que cuando hablamos de la venida de Cristo, algunos confunden el rapto de la iglesia con la venida de Cristo a la tierra a poner su reino. En realidad son dos cosas. Primero, antes de la gran tribulación, viene el Hijo de Dios hasta las nubes para llevar consigo a la iglesia. Esto se llama el rapto. Luego se desarrolla aquí en la tierra el programa de Satanás, que también es llamado la gran tribulación. Al final de la gran tribulación, después de estos 7 años, viene el Hijo de Dios y se da la guerra de Armagedón. Y esa guerra termina. El inicuo es atado y es lanzado al lago de fuego, a un lago de fuego, dice la Biblia. Ahora, hermanos, es importante notar la diferencia entre el arrebatamiento, de la iglesia y la venida de Cristo a la tierra. Cuando sea el arrebatamiento, no será que todo ojo lo va a ver, porque va a ser en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se va a dar esto. Pero cuando el Cristo venga para poner su reino en este mundo, es entonces que todo ojo lo verá. El primer evento, la venida de Cristo por su iglesia hasta las nubes, será secreto, ya que la iglesia será arrebatada para unirse con el Señor en el aire, nos lo dice el apóstol Pablo. Ahora, el segundo evento será público. Y la iglesia regresará con Cristo, creemos esto, para conquistar a Satanás y ver la gloria del reino de Dios aquí en la tierra. Ahora, hermanos míos, el anticristo será castigado. Segunda Tesalonicenses capítulo 2,
versículo 8 y versículo 9 nos dice la palabra de Dios. Y entonces dice, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Ahora, entendamos el pasaje. ¿Cuándo se manifestará aquel inicuo? Cuando se dé el rapto de la iglesia, cuando Cristo saque la iglesia de este mundo. Ahora hay algo que al presente lo detiene, pero cuando éste sea quitado se va a manifestar, entonces se manifestará. El diablo va a comenzar a desarrollar su programa en esta tierra. Eso va a durar 7 años. Eso es la gran tribulación. Pero luego dice que el Señor va a matar este inicuo con el resplandor de su venida. Él lo va a matar con el resplandor de su venida. ¿Cuándo va a hacer eso? Cuando Él venga después de la gran tribulación. Hermanos, debemos de entender estas cosas cuando estudiamos la profecía. Recuerde, estamos meditando en las últimas cosas como está escrito. Digo que nadie en la tierra podrá vencer al anticristo y a sus ejércitos. Nadie, porque éste recibirá poder de Satanás. El único que va a venir para vencer a este anticristo es Jesucristo, el Hijo de Dios. Apocalipsis capítulo 13, verso 4, nos dice la palabra del Señor. Y adoraron al dragón. ¿Qué van a hacer los hombres? Los hombres ni van a pelear contra él. Adoraron al dragón, dice, que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y todos maravillados detrás de la bestia. Satanás dará poder a su falso Mesías para hacer señales y prodigios mentirosos que los hombres van a creer y que los hombres van a seguir. Usted dice, pastor, ¿está seguro de esto? Claro que sí, y estoy seguro porque estamos estudiando las últimas cosas, no como pensamos, sino como está escrito, así está escrito. Según de Tesalonicenses 2:9, vaya conmigo a la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra del Señor, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Vea eso. Hermanos míos, una de las cosas que no debemos de perder de vista cuando estudiamos todos estos eventos, cuando meditamos en todas estas cosas, es que Satanás siempre ha sido un imitador. Él es un imitador. Él está imitando las cosas de Dios. Él no quiere nada de Dios. Él no se va a sujetar a Dios, pero él imita. Por supuesto, lo hace para imitar a Cristo. Todo lo que él va a hacer es para imitar a Cristo. Cristo obró maravillas y prodigios y señales. Entonces, el anticristo va a hacer lo mismo imitando. Vaya conmigo al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y verso 22. Nos dice la palabra del Señor ahí: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. De manera que Cristo hizo maravillas, señales y maravillas. Y el anticristo va a hacer exactamente lo mismo. Él se va a poner para hacer lo mismo. Satanás tiene falsos maestros. Estos profesan ser hijos de Dios, pero en realidad no son otra cosa sino que hijos del diablo. Mateo capítulo 13, verso 38. Dice la palabra del Señor allí en el Evangelio: el campo es el mundo, dice el Señor. La buena semilla son los hijos del reino.
y la cizaña son los hijos del malo. Vea eso. Ahora, segunda a los Corintios, capítulo 11, versículo 26. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación. Hablando el apóstol Pablo de todo lo que él había pasado por causa de la predicación del Evangelio, por causa de mantener su fidelidad en Dios. Y él está diciendo que ha estado en caminos muchas veces peligrosos, en peligro de ríos, en peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, dice él, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, porque el enemigo tiene también sus filtrados dentro de las filas de la cristiandad, y hay muchos ahí que no son hermanos. Yo siempre dije una vez, hermanos míos, dije yo estando en una iglesia, no a todos los ha traído el Señor, algunos los ha traído el diablo. Ahora no debemos ponernos a ver unos a los otros, a ver a quién trajo el diablo, pero el Señor fue claro cuando dijo, por sus frutos los conoceréis. Uno puede conocer perfectamente a las personas por su obrar. Estos creyentes, estos falsos creyentes, también son falsos maestros, falsos enseñadores, servidores del diablo. Segunda Corintios capítulo 11, versículo 13 al 15, nos dice la Escritura, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, oiga esto, no son apóstoles, son obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, pero solo es un disfraz. Y no es maravilla, dice el apóstol, porque el mismo Satanás, que es maestro de ellos, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, sus seguidores de él, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin, el fin de estos engañadores, será conforme a sus obras, nos dice la Escritura. De manera, estimados hermanos, que siempre ha habido y el día de hoy hay con mayor fuerza verdaderos hijos de Dios ahí sirviendo, pero hay también personas infiltradas, falsos apóstoles, falsos creyentes, personas que no son de Dios, sino que son del enemigo, y están ahí para hacer una obra que no es la obra de Dios. Ahora, debemos de ser constantes en el Señor, y debemos de velar, y debemos de quedarnos firmes, sabiendo de que cuando el Señor venga, Él va a hacer la diferencia entre uno y otro. De manera que no nos desanimemos por esto. Simplemente sigamos trabajando, sigamos velando y haciendo las cosas que debemos hacer. Por hoy nuestro tiempo se ha terminado, amado hermano, pero yo le invito para que sigamos juntos en el próximo programa, meditando en las últimas cosas, como está escrito. Hasta pronto, Dios le bendiga ricamente. Amable oyente, estando conscientes de que nos encontramos viviendo en un tiempo de gran apostasía y rechazo a la bendita palabra de Dios, como ministerio tenemos el objetivo de no solo predicar el Evangelio, sino también el de ser utilizados por nuestro Salvador para establecer nuevas congregaciones con sana doctrina en América Latina. Le invitamos a que se nos una en esta ardua pero necesaria tarea. Puede participar con nosotros orando fielmente cada día para que Dios nos fortalezca y provea para cada una de las necesidades del ministerio. También puede apoyarnos con su generoso aporte económico. Para esto, por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico p.radio@ministeriomlm.org.
Si necesita más información, visite nuestra página web en la siguiente dirección: www.ministeriomlm.org.